dice que todo lo grande empieza con pequeño. Y creo que hoy lo grande que viene para mí empieza con lo pequeño. Hace más de 10 años que no predicaba y para mí es nuevo otra vez. Pero para mí es un gran privilegio estar en este lugar. Su palabra dice que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Y créanme que es un privilegio estar esta mañana y poder compartirles algo que el Señor puso en mi corazón. No te vengo a hablar algo que yo no lo he experimentado. Vengo a hablarte algo del cual yo soy testigo. Hoy quiero hablarte un poquito de los procesos. Sé que hemos escuchado muchas ocasiones de procesos, pero yo quiero decirte cómo el Señor me ha ayudado a mí en los procesos. Muchos saben que yo soy enfermera y trabajo en un hospital de ginecología. Yo tengo el privilegio de recibir a muchos recién nacidos, de escucharlos llorar por primera vez, de darles por primera vez su lechita antes que la mamá. Pero para mí, en lo especial, yo tengo un cariño especial por la atención de los bebés prematuros. Y los bebés prematuros son aquellos que han nacido antes de tiempo. Estos bebés nacen muy pequeños, nacen con un peso muy bajo, nacen muy pequeños. Ellos nacen muy vulnerables al entorno al que ellos se enfrentan. Para ellos empieza su proceso desde que nacen y les espera un proceso difícil. Ellos nacen con sus sistemas formados, desarrollados, pero no maduros. A ellos les espera una estancia en el hospital de 3 a 5 meses. Es un proceso largo para estos pequeños, donde todos los días tienen que recibir pinchazos porque le tienen que tomar muestras de laboratorio. Y nosotros cada 8 horas les picamos los talones para saber cómo está su glucosa. Es un proceso doloroso para estos pequeños. Ellos no expresan su dolor diciendo me duele. Ellos lo expresan de una manera diferente. Para ellos un día es un milagro y cada pequeño avance representa una gran victoria. La vida nos enseña a través de procesos. Y ahorita que estábamos cantando, hermanos, el Señor me recordaba algo, el proceso que me llevó a conocer a Dios. Cuando yo salí de la secundaria, hermanos, yo fui a la ciudad de Toluca a estudiar auxiliar de enfermería. Pero esto nadie lo sabe, ni mi esposo lo sabe, pero reprobé el primer año. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque me iba de pinta. Yo no conocía la ciudad. Hermanos, de verdad. Para mí era algo nuevo. Y las compañeras de ciudad nos decían, vamos acá, vamos allá. Pero ellas sí estudiaban. Yo no estudiaba por irme de pinta. Reprobé el primer año, hermanos. Obviamente tuve una sanción de parte de mis padres. Y mi mamá me dijo, ahora nos vamos a poner a orar todas las mañanas. Al principio para mí era muy difícil, era como un castigo porque yo no estaba acostumbrada a eso. Pero poco a poco yo fui conociendo a Dios a través de las oraciones de todas las mañanas. Ese proceso a mí me llevó a conocer a Dios. Esta mañana analizaremos la vida de 2 personas que nos enseñan acerca de los procesos. Veamos qué nos enseña Jesús acerca de los procesos. Quiero invitarte que vayas a Mateo 26, 36 al 39. La palabra del Señor dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo.
Y se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Después de la cena, de la última cena, Jesús se dirigió al Getsemaní, al huerto de los olivos. Getsemaní significa prensa de aceite. Una prensa es una estructura de piedra donde las aceitunas eran trituradas y sometidas a una gran presión para extraer el aceite de las aceitunas. Solo el fruto prensado producía el aceite, y este aceite era usado para alimentarse, para dar luz, para sanar y para ungir. El olivo no daba aceite en el árbol. El olivo daba aceite cuando era procesado. Solo el fruto procesado produce aceite. No fue casualidad que Jesús haya ido al Getsemaní, en el lugar de la prensa. Él experimentó la mayor presión de su vida. Allí fue quebrantado, afligido y entristecido. Allí fue presionado por una profunda tristeza y angustia. Sin embargo, en medio de esa presión dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña que en medio de ese proceso produce obediencia. La obediencia de Jesús produjo salvación, gracia y vida para toda la humanidad. Jesús nos enseña que debemos someternos en medio de la aflicción a la voluntad del Padre, porque el Padre tiene cuidado de nosotros, porque la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta, porque los procesos del Padre nunca vendrán para destruirte, siempre vendrán con un propósito. Los procesos, las aflicciones y el quebranto son la prensa que Dios usa como instrumento para ejercer presión sobre nuestras vidas y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. La aceituna tuvo que ser prensada, presionada para sacar aceite. Jesús tuvo que ser afligido, entristecido, para que fluyera salvación y vida para nosotros. Pero también quiero que veamos lo que Dios hace a través de Pablo. Pablo nos dice cómo debemos de ver nuestros procesos, porque cuando hablamos de procesos, hablamos de circunstancias difíciles, de dolor, de quebranto, de tristeza, de lloro, de angustia. Pero el apóstol Pablo nos enseña cómo es que debemos mirar nuestro proceso. Quiero que vayamos a Corintios 4:17. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. La palabra dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otra versión, la versión NTV nos dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Pablo nos enseña que debemos de ver nuestras dificultades como leves, momentáneas y productivas. Veamos el número 1, como leves. Pablo dice que veamos nuestras aflicciones como leves. Otras versiones dicen que las veamos como ligeras y como pequeñas. Y yo le preguntaba a Dios, ¿Pablo estaría consciente cuando dijo que las aflicciones se ven o las tenemos que ver como leves, como pequeñas y como ligeras? De tantos azotes yo decía: Espíritu Santo, yo creo que esto lo escribió después de haber sido azotado, no estaba consciente de que las aflicciones eran ligeras y pequeñas. ¿Usted cree que las aflicciones son ligeras, pequeñas? Producen un peso, producen un quebranto, producen dolor.
Pero mira lo que dice Corintios 11:23. Vamos a ver el historial de Pablo por el cual nos dice que veamos las aflicciones como leves. Es un poquito largo, hermanos. Segunda de Corintios 11:23 dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Cómo un hombre que ha sufrido tanto, hermanos, porque su historial es muy grande, puede decir que las aflicciones son leves? Pablo no se enfocaba en el peso de las aflicciones. Pablo no estaba minimizando el dolor ni diciendo que el dolor no dolía. Pablo estaba viendo las aflicciones y las estaba comparando con la gloria que estas aflicciones ejercen, producen. Cuando tus ojos solo ven el problema, parece inmenso. Pero si tú pones una balanza y pones tus aflicciones, tu dolor, tu quebranto, tu tristeza, tu soledad, tu angustia, verás que todas tus aflicciones son muy pesadas. Pero si del otro lado de la balanza pones el peso de la gloria de Dios que éstas producen, mirarás que el peso es más grande y entonces tus aflicciones se vuelven ligeras. Por eso es que el apóstol Pablo dice que veamos las aflicciones, los procesos como algo ligero, como algo leve y como algo pequeño, porque no se compara la gloria pesada que estas aflicciones están que están produciendo sobre tu vida. Pero Pablo dice que también veamos estos procesos, estas aflicciones como momentáneas, como efímeras, que no duran mucho tiempo, no van a durar para siempre. Primera de Corintios 10:13 nos dice: hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Algunas pruebas, hermanos, duran meses, algunas duran años, pero no son eternas, no son para siempre. Y Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. Dice que así como Dios nos mete a una aflicción, a un proceso, también te está dando la salida para que tú la superes con éxito. O sea, Dios no solo te mete al proceso y nos vemos en la salida, no, Dios te da la salida. Él está contigo en el proceso y te da las maneras para superarlas con éxito, porque en Dios no hay pérdida, porque en Dios siempre vamos a vencer en medio de las tribulaciones. Quiero compartirles esto, hermanos. La primera vez que yo tomé o me subí al tren El Insurgente que sale de Observatorio a
a la ciudad de Toluca, yo no sabía lo que yo me iba a encontrar, aparte de un paisaje muy bonito. Yo no sabía que íbamos a entrar a un túnel. Los túneles que yo he pasado son en carretera y son como 1 minuto y eso es mucho. Pero yo he estado contando los tiempos que dura ese túnel y ese túnel dura más de 4 minutos. Pero yo no sabía que ese túnel era muy largo. Pero cuando vas a la mitad de ese túnel empieza a cambiar la temperatura, empieza a bajar la temperatura y se empieza a sentir frío. Ahora yo sé que cuando voy a la mitad de ese túnel es porque se siente frío y que ya voy a la mitad y que me falta la mitad para salir de ese túnel. Mi panorama del principio es diferente cuando yo salgo de ese túnel. Tu panorama cuando empiezas una circunstancia no es la misma que cuando sales de esa circunstancia. Las pruebas y las aflicciones, hermanos, no son temporales y no te acostumbres a vivir en la crisis, no te acostumbres a vivir en las aflicciones. Recordaba que un día nos enseñó acerca de los desiertos. Los desiertos no son habitables, las circunstancias difíciles no son habitables. No te acostumbres a vivir siempre en el sufrimiento, porque su palabra dice que son temporales, que tienen una fecha de inicio, pero también tienen una fecha en que van a terminar. Salmos 35 nos dice que por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Lo que hoy te hace llorar es temporal, hermanos. Lo que Dios está preparando para ti es eterno. Y esto es como cuando una mujer pasa horas en esos dolores de parto. Y de verdad, hermanos, los dolores de parto son insoportables. Yo he estado ahí con las embarazadas y hay muchas de ellas que no aguantan los dolores, que les tienen que poner una analgesia, o sea, un poco de anestesia. Ellas tienen que dilatar hasta 10 y muchas de ellas apenas van en 5 y ya no aguantan. Entonces les ponen un poco de anestesia porque lo que les falta es lo más difícil. Pero una vez que ellos tienen a su bebé, hermanos, entienden que el sufrimiento tuvo un proceso. El dolor no duró para siempre, tenía un proceso. Tenía una fecha en que terminaría. Y no se compara, hermano, cuando tú llegas y terminas ese proceso. Vemos la gloria de Dios. Yo puedo ver de verdad, hermanos, el sufrimiento de esas mujeres, la cara, cómo les cambia. Una vez que nace el bebé, todo se acabó. Los procesos solo son por un tiempo. Pero también Pablo nos dice que los procesos, las aflicciones son productivas, generan un fruto, hay un resultado, hay un efecto de esas aflicciones en las que Dios nos permite pasar. Y dice su palabra que de las aflicciones se produce un excelente y eterno peso de gloria. Tus aflicciones son temporales, son leves a comparación de ese peso de gloria que te espera. Y el peso de gloria, hermanos, la gloria era el kabod que nos habla del Antiguo Testamento, la presencia real de Dios afectando en el área física. La presencia de Dios era tan real que era visible, y lo vemos cuando Jesús descendía en el tabernáculo, que se manifestaba a través de una nube. Manifestó su gloria, su presencia de una forma visible. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, iba una columna de una nube que los protegía del calor. Y por la noche era una columna de fuego que los guiaba, que los alumbraba. Esa misma gloria, hermanos, es la misma gloria que produce en tus aflicciones un peso de gloria.
La gloria de Dios afecta el entorno físico y los sentidos de quien la presentan. En el año 2018, mi esposo y yo pasamos por un proceso difícil. Cada uno tuvo su proceso y yo quiero platicarte hoy de mi proceso. Era un día lunes cuando mi esposo se hospitalizó. Yo había entrado de trabajar porque había regresado apenas de mis vacaciones. Yo no tenía más días que poner si se me presentaba una situación así. Solo te podía poner 2 guardias que tenía que pagar y un día que estaba reservando por cualquier circunstancia. Y pude estar con él lunes, martes y miércoles. Ya no tenía nada que poner y en ese entonces el doctor no nos había dicho qué es lo que continuaba en el proceso de mi esposo. El jueves yo tuve que ir al hospital a trabajar y dejé a mi esposo. Iba angustiada por dejarlo. No sabía todavía lo que le iban a hacer. Yo fui a Recursos Humanos y le platiqué de mi circunstancia y el contador me dijo, ¿sabes qué? Para tener ese permiso, para autorizarte ese permiso, primero tienes que hacer un oficio y ese oficio se pasa a un consejo para determinar si se te autoriza o no. Dije, ok, hoy lo hago y lo voy a hacer lo más pronto posible. Y le dije, ¿cuánto tarda? Y me dijo, aproximadamente 1 mes. Yo dije, ¿cómo 1 mes? ¿Qué voy a hacer? Y me dijo, ve con tus jefas, tal vez ellas te puedan ayudar. Y fui con mis jefas y le platiqué de mi situación y me dijo muy tajante, ahora yo no te puedo ayudar porque no eres sindicalizada. Y las puertas se me empezaron a cerrar y parecía que los cielos se habían vuelto de bronce. Yo bajé y me encerré en un cubículo y me puse a llorar. Y le dije, Dios, ¿qué voy a hacer? No sé cuánto tiempo más mi esposo está en el hospital y yo ya me agoté mis días. ¿Qué voy a hacer? Y me puse a llorar, hermanos. Y recibo una llamada de la persona que ese día se quedó a cuidarlo y me dijo, Ara, ya pasó el especialista y dijo que va a ser necesaria la cirugía. Yo tenía la esperanza que usaran otro proceso, pero ahí es donde entiendes que no se hace tu voluntad sino la voluntad del Padre. Y lloré más, hermanos, porque dije, Dios, y ahora en estas circunstancias y yo sin poder estar con Él. Y le dije, Señor, yo no puedo estar con Él, pero tú sí. Yo no puedo controlar las circunstancias, pero tú sí. Y solo le dije, solo confío en ti, te confío la vida de mi esposo, Señor. No sé qué vaya a pasar. Y de verdad, hermanos, que la aflicción que había en ese momento generó un peso de gloria que se hizo real en ese momento en mi vida. Yo sentí, hermanos, que me encapsuló el Señor con un abrazo. Yo sentí un apretón tan fuerte. No había nadie, estaba sola en ese cubículo. Y sentí que el Señor me encapsuló. Y me empezó a producir una paz. Y me fortaleció y me dio el valor para lo que venía. Esa paz, hermanos, no se ha quitado en todos los procesos que yo he pasado. Siento como que si estuviera en las nubes. El Señor me dio un valor para enfrentar lo que venía. Y el viernes regresé a trabajar y me dijeron, Ara, te están hablando en la jefatura de enfermerías. Y la jefa me dijo, Ara, me platicaron de tu circunstancia. Te voy a autorizar tu próximo periodo vacacional. Déjenme presumirles, hermanos, tengo 2 periodos vacacionales de 3 semanas. Y esas 3 semanas, ya había pasado una semana
y se me había autorizado 3 semanas, que todavía no era el tiempo para poder estar con mi esposo. Dios me fortaleció en esa aflicción, pero pude ver el peso de gloria que había generado mis aflicciones. Y podemos entender que los procesos son temporales. Era necesario, sí, para aprender, para que yo aprendiera que en la circunstancia Él viene a aquietar la tormenta. El apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados. Hechos 16:23 nos dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaba himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo y Silas experimentaron también en esa cárcel lo que las aflicciones producen. La gloria de Dios afectó su área física a través de un terremoto. Y fueron abiertas las cárceles y las cadenas fueron rotas. Hermanos, en tu aflicción se está generando un peso de gloria que en un determinado tiempo ese peso de gloria va a afectar tu área física, en el ámbito físico, y va a traer milagros, y va a traer respuesta, y va a traer esa convicción que tú estás buscando. Va a fortalecer tu vida, va a fortalecer tus convicciones. Esa aflicción que tú estás pasando no es en vano. Muchos han querido salir de esos procesos porque sí duelen. Sí es mucho la presión que se vive en ese momento. Pero no salgas de ese proceso porque tiene un propósito. Va a sacar lo mejor de ti. La gloria vas a vivir la experiencia, lo que se siente ver la gloria de Dios visible, palpable en tu vida. ¿De qué manera lo va a hacer? No lo sé, pero ese peso de gloria se va a hacer palpable en tu vida. Pablo y Silas estaban en la cárcel, en el lugar más oscuro, porque lo habían llevado en las cárceles más profundas, en el lugar donde olía terrible. Y ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Dice Hannah que todo lo que leamos lo actuemos, y lo vamos a actuar esta mañana. Aquí está Pablo y aquí está Silas. Yo no sé qué canción estaba cantando Pablo y Silas en medio de su aflicción. Tal vez estaban cantando: cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tal vez Pablo estaba declarando la grandeza de Dios en medio de su aflicción. Mi corazón
Pablo le estaba diciendo a sus aflicciones que su Dios era más grande. O tal vez estaban cantando una canción, un himno que hablaba de la gracia de Dios, y Pablo entendía bien la gracia de Dios sobre su vida. Y a lo mejor cantaban sublime gracia, que un día a él lo salvó. Y si un día a él lo salvó, lo salvaría de esa aflicción. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido él me halló. Yo no sé qué canto vas a cantar en medio de la aflicción para engrandecer el nombre de Jesús en medio de las aflicciones y que la gloria de Dios se desate sobre tu vida. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Decía el pastor Juan Carlos que toquen el piano para que vean que ya vamos a terminar. Y puede ser que sea la predicación más corta que hayan recibido un domingo, hermanos. Yo no sé qué proceso tú estés pasando ahorita. Tal vez estás en la prensa, en el centro de la prensa, en la noche más oscura, donde no ves lo duro sino lo tupido. Pero Dios tiene cuidado de ti. Así como el alfarero o el artesano que tiene que meter esa obra en un calor con unos grados muy altos, el artesano nunca quita sus ojos de esa obra. Jesús nunca quita tus ojos en la aflicción. Yo quiero que cantemos un canto y que esta mañana tú le des un sentido diferente a esta canción, y que esta mañana en medio de tu aflicción adoremos a Dios, y que la gloria del Señor, ese peso de gloria que están generando esas aflicciones, afecten de una manera física tu vida. Si me puedes ayudar, por favor. ¿Por qué no comienzas a adorar a Dios con esta canción? Dale un sentido diferente a esta canción en medio de tu aflicción. No rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo. Nunca vi un justo sin respuesta. Aclarar el sufrimiento. Puedes cantarlo con una convicción de lo que tú estás cantando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza se escuchará. Y decláralo, porque Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar.
Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos porque tu victoria está llegando. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando el que queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha. Tu alabanza escucha esta mañana el Señor. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios esta mañana, iglesia. Porque no comienzas a hablar de la grandeza de Dios. Comienza a declarar que tu Dios es grande. Comienza a declarar que tenemos un Dios que es grande y poderoso. Dile a tus circunstancias, dile a tu aflicción lo grande que es nuestro Dios. Dile a esa presión y a esa prensa que será momentánea, que solo es por un momento. Dile a ese quebranto, a esa tristeza, a ese dolor, a ese proceso en el que estás, que es momentáneo, que Dios es grande y poderoso. Cuán grande es nuestro Dios. Hay muchos que han querido salir de ese proceso porque duele. Porque ya te cansaste de esperar. Porque te ha afligido demasiado. Porque no ha durado un mes, unas semanas, han durado años. Pero Dios te dice: es temporal. Se está produciendo un peso de gloria. Se está produciendo un mayor peso de gloria. No salgas de ese proceso, mujer. No salgas de ese proceso, aunque es doloroso. Aunque sientas que ya no puedes. Aunque creas que las puertas se han cerrado y los cielos se han vuelto de bronce.
Esas aflicciones están generando, están produciendo tu respuesta, están produciendo un peso de gloria que pronto se va a manifestar sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Tu valor se está haciendo más grande en medio del proceso. Tú no eres la misma, tú no eres el mismo antes de entrar a este proceso. Los procesos que has pasado han hecho que tu valor sea más grande. Solo adoramos tu nombre esta mañana, Jesús. Sometemos nuestra voluntad a tu voluntad. Y aunque duele, Señor, en la aflicción, dile que no se haga tu voluntad, sino la de Él. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. Porque no tomas al que está a tu lado con mucho respeto y comienzas a levantar sus manos en medio de la aflicción. Fortalécelo esta mañana con tu oración. Tal vez está cansado de lo difícil que ha sido el proceso. Levanta sus manos, porque el proceso se tiene que cumplir. Levanta sus manos, fortalécela con una palabra que Dios está trayendo a tu vida. Dile que aunque sea difícil, Dios no se ha olvidado de ella, de él. Que así como Él da la entrada a ese proceso, así provee la salida. Levanta sus manos, levanta, fortalece su fe. Suelta una palabra que afirma que la victoria pronto viene de parte de Dios. Que algo bueno está saliendo de esa aflicción. Que está sacando lo mejor de él o de ella en esa aflicción. Has llorado, te has escondido para llorar. Te has escondido de tus hijos. Te has escondido en un lugar donde nadie te vea y te has deshogado porque la crisis ha sido muy difícil. Pero esta mañana el Señor te fortalece. Esta mañana el Señor afirma tus pies sobre un terreno firme. Esta mañana el Señor está levantando tus manos. Esta mañana el Señor está afirmando tus convicciones. Esta mañana el Señor está afirmando tu fe. No vas a desertar en el proceso. Tú vas a terminar el proceso en victoria y en gloria. Y el Señor te llevará de gloria en gloria. En Dios tú no vas a perder. En Dios tú vas a avanzar. Vas a progresar. Vas a volver a florecer. Vas a fructificar. El Señor te está plantando en ríos, en corrientes de ríos. Está refrescando ese desierto. Él está esta mañana desatando una gloria que está refrescando tu desierto. Está refrescando esa crisis. Te está fortaleciendo. Esta mañana el Señor te afirma para continuar. Mira la salida. Mira que viene un amanecer sobre tu vida. Has llorado toda la noche. Solo has encontrado el frío como abrigo. Pero Él no te ha abandonado, porque Él no abandona su obra.
esta mañana te fortalece y te da las formas y las maneras para salir exitosa de este proceso. Míralas, son leves a comparación de la gloria que genera. Son momentáneas y está produciendo la misma presencia de Dios en tu vida. No estás sola, no estás solo en este proceso. Él está diciéndote: cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si pasas por el calor, no te quemará. Él tiene cuidado de su obra en medio del proceso. Solo dile gracias, Señor. Dile gracias, porque de este proceso yo no seré el mismo. Yo no seré la misma. Dile gracias, Dios, porque estás sacando lo mejor de mí. Dile gracias porque estás fortaleciendo mi fe, mis convicciones. Gracias te damos, amado Padre, porque nunca has apartado tu mirada de cada uno de tus hijos. Y tú mostrarás ese peso de gloria, Señor, de una forma sobrenatural. Gracias, Espíritu Santo, por ser el compañero en nuestra aflicción, por no abandonarnos y no dejarnos nunca. Gracias porque fuiste asignado para caminar con cada uno de los que estamos aquí. Gracias por ser nuestro consuelo en medio de la aflicción. Gracias por aquietar esa tormenta, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Tu desierto tiene un principio y tiene un final. Y en medio de eso, de ese desierto, lo que va a sostenerte es el peso de gloria. Quiero que en este tiempo también puedas decirle al Señor que bendiga tu vida en esos desiertos económicos, desiertos complicados. Dile: Señor, no me dejes en esos asuntos también. Interven en los asuntos financieros de mi vida, en mis estudios. Chicos, chicas que estudian, Dios, no dejes de intervenir. Las matemáticas del reino no son las mismas de las matemáticas del ser humano. Solo dile: interven, Señor, también financieramente en mi vida. Y en gratitud, simplemente por gratitud y evidencia de confiar en tu intervención, traigo mi ofrenda a ti hoy, esta mañana. Traigo lo que he puesto en mi corazón. Yo quiero darte honor y honra a través de una ofrenda y de poner mis diezmos en tu altar hoy. Confiando en tu provisión, confiando en tu intervención también en medio de esas situaciones complicadas. Recibe el honor, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Gracias por lo que vas a hacer en Jesús. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.